Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 19 de mayo y continuamos con este filósofo del Islam que es Ibn Bajjah, o también puede decirse Aben Pase, porque es la hispanización de su nombre, ¿no? Filósofo musulmán, oriundo del oeste islámico, Andalucía. Nos presenta esta obra que son los comentarios a la física de Aristóteles. Aristóteles siempre ha sido un modelo y una autoridad para los grandes pensadores de la filosofía. Y es por eso que Aben Pase no podía estar al margen de las ideas del Estagirita. Y con razón nos entrega sus comentarios a la física de Aristóteles. Un gran trabajo, con gran inspiración, hasta nuestros días incluso. El mismo Averroes sería lector de estos comentarios y además redactaría sus propios comentarios a la física, pero no solamente a la física de Aristóteles, sino que los comentarios que hace Aben Pase a la física de Aristóteles. Ahora bien, estos comentarios no necesariamente son una crítica. No se imagine que los comentarios de Aben Pase son una crítica descarnada a la obra de Aristóteles. No, de hecho en muchas cosas Aben Pase coincide con Aristóteles. Sin embargo, hay unas partes en las que Aben Pase puede ser que no coincida con Aristóteles y en consecuencia comienza a poner su propio pensamiento, su propia idea de lo que él cree con respecto a algunos aspectos de la física. Y estos aspectos van a ser importantes porque de aquí se va a ver una especie de separación de la comprensión de la física. Porque ustedes tienen que imaginarse, Aristóteles era una gran autoridad en términos de física, la gran autoridad de la antigüedad. Pero a medida que va pasando el tiempo se hacen comentarios, se hacen modificaciones, etcétera, a su obra. Y bueno, obviamente gran parte de las cuestiones de la física están rechazadas. Pero el inicio, el origen, el modo de pensar todavía está, que es un modo de pensar lógico, es un modo de pensar mecanicista si ustedes quieren, pero está ahí. Aben Pase se aleja de la mirada de Aristóteles en ciertos aspectos y comienza a innovar, comienza a separarse de la opinión de Aristóteles. Pero fíjense que este no es el gran comentario a la física de Aristóteles, o el único, tampoco es el único, porque ya antes de Aben Pase había otro filósofo que había comentado la obra de Aristóteles, no solo en términos de física, sino que de ética, política, metafísica, etcétera, que era Juan Filopón. Juan Filopón, o también se le conoce como Juan Filópono, que era un teólogo cristiano bizantino que yo creo que me parece que comentó todas las obras de Aristóteles, si es que no. Bueno, a Averroes también a Averroes también se le llama el comentador, pero yo creo que entre Averroes y Juan Filopón, yo creo que Juan Filopón fue mucho más comentador de Aristóteles. Entonces Aben Pase ya tiene por lo menos la base y la crítica o los comentarios de Juan Filopón y comienza a servirse de esta. Incluso también tiene a otros filósofos musulmanes. Por ejemplo, a Yaija también por ahí lo incluye entre sus comentarios, ¿no? Bueno, me alargué un poquito en la introducción, así que sin más dilación entonces vamos a los comentarios de la física de Aristóteles por parte de Aben Pase. Bueno, tenemos entonces el libro 1 sobre la física. Cuando veamos los libros, vamos a ver que obviamente son los libros de la física de Aristóteles. Entonces, el primer comentario tiene que ver con el procedimiento en la investigación. El objeto de la física es el cuerpo físico,
Y esta es esta la ciencia que da aquellos principios y causas. La primera pregunta para iniciar en esta ciencia es preguntarse ¿qué es el cuerpo de cada cosa? Por ejemplo, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es el clima? Y preguntas de ese estilo. La forma de contestar a estas es a través de las 4 causas aristotélicas, y estas deben realizarse por medio de la demostración. Si se demuestra la causa de las cosas, entonces a esto llamamos demostración de la causa. Por otro lado, si resolvemos la respuesta del por qué una cosa tiene una causa determinada, entonces a esto llamamos demostración absoluta. Por ejemplo, cuando se dice que la causa de la putrefacción es el poco calor que tiene un cuerpo. También procedemos a investigar por las cosas más evidentes y luego investigamos por aquellas más particulares. Esto para evitar la repetición que se iniciaría si es que uno se pone a investigar las cosas particulares. Hasta aquí parece que no hay mayor objeción a las cosas de Aristóteles, ¿no? Aristóteles piensa bastante parecido. Innecesariedad de refutar a los anteriores. De acuerdo con Abenpase, no hay necesidad de refutar a los filósofos anteriores, pues estos ya fueron refutados por Aristóteles. Ahora, ¿por qué Aristóteles en la física se pone a refutar a los filósofos anteriores? ¿Por qué los menciona y se pone a refutarlos uno por uno? Esto también lo hace en la metafísica y bueno, en todas las obras que tiene. Bueno, porque las ideas de estos, es decir, entre los sofistas y los presocráticos, aún eran sostenidas por los físicos de aquellos tiempos. Claro, Aristóteles observaba en medio de los ambientes intelectuales que todavía algunos pensadores sostenían las ideas de los sofistas y los presocráticos. Entonces era para él necesidad que se escribiera una refutación a ellos. Pero Abenpase dice, yo no tengo la necesidad de hablar de ellos porque ya ha pasado mucho tiempo y porque Aristóteles se impuso como la nueva autoridad. Así que no va a hablar de ellos, dice Abenpase. Generación y corrupción. La generación y corrupción de los cuerpos naturales es como la generación del cardenillo al cobre. Fíjense que esto es muy importante, saber lo que es el cardenillo. Cuando uno va a leer los comentarios de la física de Abenpase o de cualquier musulmán en todo caso, filósofo del Islam, usted va a ver que ocupan elementos propios de su cultura, ¿no? El cardenillo es una especie de pátina de color azul-verde, ¿no es cierto? Es parecido al color turquesa, ¿no? Al color turquesa. Y sirve con algunas aleaciones como por ejemplo el cobre o el latón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿A qué se refiere Abenpase con estas cuestiones que de repente nombra y uno no sabe necesariamente? Bueno, es como la generación del cardenillo al cobre o de aquello que está húmedo al agua. No podemos decir que cuando se quita el agua y solo hay aire es generación, pues esto es un movimiento más bien de sustitución. Claro, imagínese que usted tiene un balde y ese balde está lleno de agua. Usted quita el agua del balde y uno puede decir, bueno, ahí no hay nada porque ya se quitó el agua. No, pues hay aire. Eso es lo mismo que dice Aristóteles, ¿no? Se da una especie de sustitución de elementos. No es que no haya nada en el balde, sino que hay algo, aire. ¿Ya? Esto también porque Aristóteles tenía una especie de horror vacuo, ¿no? No negaba el vacío, no le interesaba el vacío. O sea, no es que no le interesaba, sino que lo estudió y sacó como conclusión Aristóteles de que el vacío en realidad es inefable, es ininteligible, etc. Pero en el proceso de generación y corrupción hay algo que siempre queda del otro. Cuando se tiene cobre, se tiene algo de cardenillo, y del cardenillo se tiene algo del cobre. Es decir, en uno y otro material hay una potencialidad. No son absolutos el uno en el otro. Podemos decir que el sustrato del cardenillo es, en efecto, el sustrato de su posibilidad.
Forma y posibilidad en todo caso son dos cosas distintas. La forma tiene relación con el ser y la posibilidad tiene relación con la privación. Ahora bien, la posibilidad no es idéntica con la privación. La posibilidad de algún modo de un ser es algún modo de un ser, mientras que la privación no es un ser en absoluto. En consecuencia, la privación es accidental en el sustrato. Claro, pensémoslo así, en palabras bien simples. Demos de cuenta que hay un niño. Un niño. Ese niño es potencialmente un adulto. Potencialmente un adulto. Pero tiene que tener algo. Para que sea adulto tiene que tener algo. Adulto varón, por cierto, además. Tiene que tener este concepto de hombre. Entonces, ¿se fijan? Cuando está la potencialidad, no significa que yo no tenga nada. Lo potencial no es nada en absoluto, sino que hay algo de ahí, hay algo en la potencialidad que me hace después pasar a otro estado, a otro acto, ¿no? Piense también, por ejemplo, en una niña o una mujer. Una mujer es potencialmente, puede ser potencialmente una madre. Puede ser potencialmente una madre. Y necesita, entonces, esa madre tiene algo en común con esa mujer, ¿no es cierto?, que todavía no está embarazada. Entonces hay cosas en común en cuanto a la potencialidad y en cuanto al acto. La potencialidad no es privación. Ahora, claro, es privación, pero de modo accidental. De modo accidental. O sea, la mujer no está embarazada. Claro, está privada de ser embarazada en ese momento. Pero no es que no pueda hacerlo. Entonces, por eso distingue Habermas entre la privación y la potencia. Lo posible puede ser realizado y a esto llamamos movimiento. Si ocurre en un cierto periodo de tiempo, así va a ser llamado, ¿no es cierto? Movimiento. Y si ocurre en un momento, entonces esto es llamado cambio. Es decir, si ocurre en un momento, o más bien, si ocurre en un instante. Ocupemos mejor el concepto de instante, como lo trataba Aristóteles también. Instante es lo que pasa sin ningún periodo de tiempo, o sea, pasa automáticamente y simultáneamente. En cambio, el movimiento necesita una periodicidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es este sustrato en lo posible? Hay dos opciones. Si es algo que existe por sí mismo, entonces existe en acto y en consecuencia el cardenillo y el cobre serían accidentes. Pero eso no puede ser el caso. No puede ser el caso que el cardenillo y el cobre sean accidentes de sí mismos. Está mal. Por otro lado, si es algo que no existe por sí mismo, estamos hablando del sustrato, si es algo que no existe por sí mismo, entonces podría ser algo consistente en más de una cosa en acto. Por ejemplo, como el oximel, que es un conjunto de miel y vinagre. Pero este tampoco sería el caso. Entonces, dice Habermas, supongamos que el sustrato es materia con forma. Entonces, esta materia podría ser dividida, obviamente, en materia y forma. O este cuerpo podría ser dividido en materia y forma. Si este es el caso, entonces el cardenillo existiría infinitamente en muchas materias, lo cual es imposible, porque yo podría, claro, dividir la materia. En consecuencia, tenemos que terminar en una materia sin forma, que sería lo llamado materia prima. Y esta materia prima no está sujeta a generación y corrupción, porque de otra manera tendría que ser forma. Ahora bien, tampoco carece absolutamente de forma, porque si no, no existiría en absoluto, ¿no? Esta es la distinción que también hace Aristóteles, que los comentadores, digamos, la han llamado la materia remota y la materia próxima. La materia remota es aquella materia que usted no puede concebir, o sea, es sin forma, ¿no? Esa materia que es absoluta, es separada de la forma. Esa es la materia remota. Y la materia próxima es aquella materia que está con la forma. Por lo tanto, no podemos conocer la esencia de la materia prima. Su existencia siempre implica privación. De hecho, muchas privaciones. La posibilidad no puede ser su forma porque a la posibilidad siempre le sigue otra. Solo podemos saber lo que es la materia prima por medio de una analogía, es decir, por medio de una
relación. Por ejemplo, la madera al cofre. Se dan cuenta que la materia prima es muy difícil inteligirla o imaginarla sin forma. Uh-huh. Imaginémonos la madera, por ejemplo, sin forma. Es imposible. Tendría que ser una cuestión que se expanda por todos lados. Algo así podría, no sé, algo así se me ocurre, pero no lo vamos a saber. La relación entre la madera y el cofre es la misma que la potencia y el acto, respectivamente. Por otro lado, tampoco podemos decir que la materia prima se mueve o está en reposo. En consecuencia, dice Abenpase, existen muchas dudas sobre la materia prima y sobre su naturaleza, por cierto, ¿no? Entonces eso lo deja, digamos, inconcluso. Por cierto, se me olvidó decirlo, hay muchas cosas de esta obra que quedan realmente en oscuro. Porque este comentario que estamos viéndolo es por parte de Paul Letting, que habló sobre la física de Aristóteles y varios autores que comentaron sobre ella. Y claro, en muchas partes nos dice que la traducción se vuelve oscura y se salta algunas cosas porque realmente no se entienden, son inteligibles, etc. Bueno, los problemas que tienen estos textos antiguos. Vamos con el libro 2, definición de la naturaleza. Hay dos tipos de naturaleza. De acuerdo con Abenpase, la naturaleza es un cuerpo natural, en tanto que es natural, porque es un cuerpo que se mueve por sí mismo. El movimiento y el reposo no pertenecen a un cuerpo como tal, sino que pertenecen al cuerpo por una condición o posición. La tierra está en reposo cuando está abajo. El fuego se mueve hacia arriba después de que está en reposo. Entonces la naturaleza es un principio del movimiento y reposo. ¿Tiene que ver el cambio con el movimiento? Todos los cuerpos están sujetos a un movimiento local, pero no todo cuerpo es sujeto a todo tipo de cambio. Una piedra, por ejemplo, no crece. La materia prima no tiene alteración. Cuando Aristóteles discute esto, parece que habla del movimiento de modo general, pero sigue la pregunta con respecto al cambio. Aristóteles solo quiere decir que la palabra movimiento es contraria a la palabra cambio, pero eso es porque no encuentra otra palabra. Lo opuesto al cambio no tiene nombre, pero Aristóteles piensa que es el movimiento, porque lo contrario a movimiento es el reposo. Si esto es así, entonces el género es el cambio y la especie del cambio es el movimiento. La naturaleza es una palabra homónima y es usada para dos conceptos. Un cuerpo, eso es naturaleza, un cuerpo, el cual es sujeto a movimiento y reposo, consistente de materia y forma. Ambos son llamados naturaleza, y la forma es más llamada naturaleza que la materia, pero las dos son, digamos, la forma es más naturaleza que la materia, pero ambos unidos son naturaleza. De hecho, un cuerpo adquiere sus propiedades especiales una vez que adquiere su forma específica. Sin embargo, la forma no es posible sin materia. La materia es el sustrato y el soporte de la forma, y entonces también es su naturaleza. Los atributos que específicamente pertenecen a la forma son los atributos naturales y que pertenecen al cuerpo porque de su forma recibe el nombre así, en concordancia con la naturaleza. Cuando se habla que una cosa pertenece a la naturaleza por medio de la materia, se dice por naturaleza. Entonces ese es el modo de tratar la naturaleza como concepto. Y hay otro concepto, que es que la naturaleza son acciones que se ejercen sin instrumentos u órganos, como por ejemplo el fuego que asciende y la tierra que desciende. Estas acciones son propias del alma y en consecuencia la naturaleza es llamada alma en este segundo caso. Pero hay un problema con esto. ¿Qué pasa con los cuerpos celestes? ¿Qué pasa con los planetas? Porque pareciera ser que solo tienen forma, es decir, tienen alma. Esto porque los cuerpos celestes no tendrían órganos como en la primera definición y solo nos quedaría que son almas. Pero no es el alma como la nuestra, sino que otro tipo de alma, porque el movimiento de los cuerpos celestes es un movimiento natural, este movimiento circular que tienen. Su movimiento es más similar a una naturaleza. Entonces ahí también queda otra cuestión oscura, ¿no?
determinar el movimiento de los cuerpos celestes. Vamos a seguir hablando de los cuerpos celestes, muy importante la distinción que hace Abenpase con respecto a ellos. Fíjense que Abenpase reconoce solamente dos definiciones o dos acepciones de naturaleza, pero Boecio, por ejemplo, reconoció 4 en la obra de Aristóteles. Bueno, esto puede ser quizás una diferencia o algo que se le pasó a Abenpase. Las 4 causas. Una causa es aquello por lo cual una cosa no podría existir. Es claro que la materia y la forma son causas. Ahora bien, las cosas existen cuando tienen una especie de movimiento. Veamos algunos ejemplos. En el arte, la forma puede ser traída por la materia si es que esta forma existe con anterioridad, en la mente del creador, por ejemplo. En la naturaleza, un embrión solo recibe la forma desde la sangre y si la esperma entra en contacto con ella. La materia entonces siempre está en reposo a menos que algo la modifique. Y con respecto a la generación, esta siempre se produce por algo exterior. En este caso estaríamos hablando de la causa eficiente, es decir, algo externo que produce cierta cosa. Y la última causa, la cuarta causa, sería el fin. Acuérdense, tenemos, digamos, los que estudiamos Aristóteles, causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Fíjense la causa final. Si el fin no es realizado, entonces la cosa existe imperfectamente. Si nosotros nos enfocamos en la física de Aristóteles y la recordamos, vamos a ver que la causa final quiere decir el propósito, con lo cual una cosa existe, ¿cierto? Era el propósito. Pero fíjense que Abenpase nos dice que muchos pensadores dicen que en verdad esta causa, la causa final, no es una causa real. Porque existen cosas que no tienen fin. Me refiero a que no tienen objeto, no tienen una razón de ser, ¿no es cierto?, en este mundo. Y seriamente, es muy difícil determinar el fin de una cosa. Eso es muy cierto también. Cuando nosotros veíamos la causa final en Aristóteles, en su teoría de la causalidad, Aristóteles, bueno, decía, ¿cuál es el fin de un gato? ¿Cuál es el fin de un perro? El fin del gato, la causa final del gato, es lo más gato que puede ser. Para el perro, la causa final del perro es lo más perro que puede ser. Para el hombre, la causa final es ser lo más humano que puede ser. Y claro, ahí había una duda porque ¿qué es ser humano? O sea, ¿cuál es el fin del ser humano? Es muy difícil. Pero para Aristóteles, en su opinión, digamos desde la perspectiva ética, era ser feliz. Esa era la finalidad del ser humano, ¿no? El ser feliz. Pero de todas maneras, se puede dudar de eso. Se puede dudar de eso. Y Abenpase dice, justamente lo dice, ¿quién podría determinar cuál es el fin de una cosa? A lo mejor el fin de un hombre no es ser feliz, a lo mejor el fin del hombre, quizás me estoy adelantando mucho filósofo, pero es la muerte, por ejemplo. ¿Ah? O el fin del hombre es servir de manera reproductiva, perpetuar su especie. Hay tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, no es correcto, dice Abenpase, o no es del todo preciso decir que el hombre en verdad, o en realidad la causa final, sea una y determinada, porque en realidad es sumamente difícil determinar cuál es el fin de una cosa. Podrían ser varios fines. ¿Ah? Y ahí también hay que pensar hay que también pensar eso. ¿Qué pasa si son varios fines? O sea, tendríamos varias causas finales. Porque si nosotros vemos la causa material, formal, eficiente, son una. Dependen de una sola cuestión. En cambio, la causa final es más diversa. Bueno, esas son dudas que nos plantea Don Abenpase. Y acá nos pone algunos ejemplos también. Dice, muchos dicen que la lluvia no tiene como fin hacer crecer las cosechas. Estas son solo coincidencias. Lo que sucede por suerte no es algo que necesariamente ocurra. Y bueno, Abenpase nos empieza a hablar, porque esto da el paso a hablar de la suerte también. La casualidad
como se podría entender, es una causa accidental y no esencial. Cada cosa tiene su causa, pero hay veces que las causas no tienen una necesariedad y entonces estas pasan accidentalmente. La necesidad es lo opuesto a la casualidad. En la necesidad está la absoluta existencia cuando la materia, el móvil y la forma se juntan. En este caso, Habenpase nos dice que la forma también es la causa final. Lo que existe por virtud de la materia existe porque no puede ser de otro modo y por lo que es mejor para su fin, que sería en realidad la forma. Eso en cuanto a la necesidad y la causalidad, ¿no? Cosas naturales y cosas no naturales. Aristóteles dijo, algunas cosas existen por naturaleza y otras existen por otras causas. Básicamente las cosas que existen por naturaleza ya las hemos mencionado, las 4 causas, el movimiento, ya sea de animales o de cuerpos celestes. Lo que se refiere Aristóteles a otras causas es justamente a lo que es hecho artificialmente por obra del animal. ¿Y cómo lo hace? A partir de 3 tipos de materia. Por ejemplo, hay 3 tipos de materia. Una es la que está formada por la alteración y composición y por composición. Veamos la que se realiza por alteración. El agua es formada por la humedad. Ahí hay alteración. El agua es formada por la humedad. Por alteración y composición, cuando el vinagre y el azúcar hacen el oximel. Y finalmente las tablas y clavos son materiales para la cuarta composición. Vamos ahora con la definición del movimiento. Y aquí esta parte del texto se vuelve diversa. Se vuelve muy diversa. Hay preguntas y hay cosas que difieren por ciertos aspectos con Aristóteles. Existen 2 clases de seres, los seres perfectos y los móviles. Los seres móviles son seres imperfectos, están entre la potencia y el acto y de hecho tienen características de ambos. El fin del movimiento son las formas. La materia es la primera causa en el tiempo y esta materia es la misma para todos los sujetos y está sometida a la generación y corrupción. Las formas no son una cosa y no hay nombre para estas. Existen 4 categorías del movimiento. Está el movimiento sustancial, que se llama generación y su contrario la corrupción, la cantidad, que se llama crecimiento, la cualidad, que se llama alteración, y el de lugar, que se llama movimiento local. Existen otros movimientos, pero estos serán discutidos después. Luego Habenpase nos habla sobre las cosas preliminares a la definición del movimiento. Las cosas pueden estar en perfección cuando existen actualmente, o pueden estar en imperfección cuando existen potencialmente. Esto es, no existen pero tienen la posibilidad de existir. También se considera el movimiento en 10 categorías, desde el más y el menos. Aquí Habenpase nos da un ejemplo con letras. Supóngase que tenemos una línea A y B. Imaginemos que tenemos una línea A y B. Mientras que C recorre estas 2. A está arriba y B está abajo de C. Y C la va recorriendo. Cuando C está en A, será potencialmente B, mientras que en B no hay nada. Cuando C está en B, entonces la potencialidad que estaba en A desaparece. De otro modo no estaría en B. Si C estuviera en D, estaría entre A y B. Y entonces una parte de A y B estarían en C. Ahí hay un ejemplo de la potencialidad en el movimiento. Aristóteles ha definido el movimiento como la perfección de lo que es potencial en tanto que es potencial. Y Habenpase nos dice que esta frase es lógicamente explicada de otra forma, ¿ya? Porque, claro, los Aristóteles siempre hablando con la potencia y etcétera. Pero Habenpase nos dice, mire, entendámoslo de la siguiente forma. Lo que está dispuesto a ser construido, será construido. Entonces, para ser más específico, si es que usted no entendió con esto, Habenpase nos da otra definición de movimiento, que es la perfección de lo movible
en cuanto es admitido de ser movible. Es decir, el movimiento es aquella disposición que está en una cosa que está dispuesta a ser movida. ¿Podemos tomar esto como definición? Yo no lo creo. No creo que esta sea la definición. Pero fíjense que entre Abenpase y Aristóteles, Abenpase nos dice que cree que la definición de Aristóteles no es precisa porque faltaría hablar de la forma, que también es un tipo de perfección. Por eso Abenpase prefiere hablar de móviles, de movibles, más que de una forma, ¿no? El movimiento está en el cuerpo movido. Si el movimiento está en el movido, entonces el movido está en movimiento, lo que no es siempre verdadero. Si el movimiento está en lo que es movido y la operación del movedor está puesta en el movimiento, entonces lo que es movido tiene dos operaciones. Uno, estar en movimiento, y dos, ser el movimiento. Pero esto es imposible, dice Abenpase. La mejor regla es que tanto el movedor como el movido tengan los dos sus propias operaciones. Estar en movimiento y ser movido son miembros de una relación, no son cosas que están dentro de un objeto, no tienen un movimiento intrínseco. Fíjense lo que está diciendo aquí Abenpase, que tienen sus propias operaciones, perfecto. Pero la relación entre movimiento y ser movido es solamente una relación. No son cosas que están dentro de un objeto. Entonces, ¿qué hace que las cosas se muevan? ¿Qué hace que las cosas, por ejemplo, si nosotros arrojamos una piedra y esta va a caer, ¿qué hace que esto suceda así? ¿Qué hace que esto pase? Bueno, Abenpase nos dice que en realidad hay una fuerza. Hay una fuerza espiritual que hace que las cosas se muevan a distintos lugares. En el caso de la piedra, en el caso del agua. ¿Y qué es esta fuerza? ¿Qué será esta fuerza que los empuja? Para Aristóteles sería el mismo aire que empuja, digamos, la piedra. Cuando el lanzador, digamos, tira la piedra y esa piedra sube, 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 pareciera ser que es el aire la que le da el impulso y además resiste su trayectoria. Pero el tema es que ya antes de incluso de Abenpase, es el filósofo Juan Filopón quien dice que en realidad existe una fuerza motriz que hace que esto ocurra. Existe una fuerza motriz que de alguna manera impulsa al objeto no solamente a dirigirse hacia arriba, sino que también hacia abajo. Y claro, para Aristóteles esto era fijo, hay un movimiento natural de la piedra que es ir hacia abajo y un movimiento violento que es cuando se arroja hacia arriba. Y digamos, esto se explica de esta forma y no hay mucho más que decir. Pero no, Filopón decía, no, hay una fuerza motriz que la impulsa. Hay una fuerza motriz que la impulsa hacia arriba y la impulsa hacia abajo. Por lo tanto, no es que el objeto tenga un movimiento propio y digamos, por sí mismo vaya hacia abajo en el caso de la piedra, sino que hay una fuerza motriz, hay algo externo. No tienen un movimiento intrínseco los objetos, sino que hay algo externo, y eso es una fuerza motriz. Abenpase nos dice que esta fuerza motriz de la que hablaba Filopón, en realidad es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual. Fíjense cuánto se adelanta, en este caso Abenpase, a Galileo Galilei, por ejemplo. Pero debemos darle el crédito parcial, en todo caso, a Juan Filopón y a otros grandes también filósofos, como por ejemplo que podrían haber estado antes de Abenpase. Pienso yo en Althusser, quizás Buridan. Pero bueno, la cuestión es que Abenpase está de acuerdo con Filopón con respecto a que hay una fuerza motriz que empuja estos objetos, ¿no? Sigamos.
Finalmente, Abenpase define el movimiento de la siguiente manera. Es el trayecto que un movedor realiza mientras va dejando lo que mueve. Y esto es absolutamente original, pero como dijimos, muchas de sus ideas, muchas de sus conclusiones tienen que ver con lo que concluyó también Juan Filopón. Libro cuarto sobre el lugar. Esto es uno de los más interesantes, ¿no? Abenpase nos dice tal cual Aristóteles que debemos verificar si existe el lugar. Algunas pruebas nos sugieren que sí existe y otras que no. Supongamos que es una condición en el cuerpo. Si esto es así, entonces el cambio de lugar se convierte en una alteración del cuerpo o generación o destrucción de este. Y esto implica que si un cuerpo es alterado, el lugar es destruido y otro viene a ocupar su lugar. Además se sabe que cuando un cuerpo se va, su lugar permanece. Si suponemos que el lugar es algo externo del cuerpo, entonces esto está en un cuerpo u en otro cuerpo. Y entonces, si un cuerpo necesariamente tiene un lugar, cada cuerpo necesita otro cuerpo y este cuerpo necesitaría otro, y así vamos hablando de cuerpos, llegando ad infinitum y llegando a una aporía imposible. Y claro, esto es lo mismo que decía Zenón de Elea. Zenón de Elea ustedes sabrán que tenía un montón de paradojas, era autor de muchas paradojas para probar la inmovilidad del mundo, de la realidad, para apoyar las tesis de su maestro Parménides. Y bueno, una de las paradojas que de hecho es la que identifica Aristóteles, era la del lugar. ¿Dónde está el lugar? Y si está el lugar en un lugar, digamos, específico, ¿dónde está el lugar de ese lugar? Y el lugar del lugar del lugar. Y el lugar del lugar del lugar del lugar, ¿cuál es? Y así íbamos, ¿no es cierto? Ad infinitum. Hablando sobre el lugar. Entonces, Abenpase dice, al igual que Aristóteles, como no puede darse infinitamente, entonces que hay que analizar la palabra en. Por ejemplo, en un sujeto, en un entero. Veamos. Un predicado es dicho de estar en un sujeto. Por ejemplo, el animal está en el hombre. En segundo lugar, una parte está dicha de estar en un entero. Fácil. En tercer lugar, la materia es dicha de estar en un cuerpo. El hierro está en un cuchillo. En cuarto lugar, la forma es dicha de estar en un cuerpo. La forma de la silla está en la madera. Y en quinto lugar, el agua es dicha de estar en un jarro como contenedor y contenido. Esas son las 5. Abenpase nos dice que este es el modo que debemos emplear en cuando queremos investigar el lugar. El lugar no puede estar en las opciones restantes porque el lugar siempre permanece y está compuesto de materia y forma. Por lugar quiere decir que el agua está en el aire, que el vino está en el jarro, pero ¿no será esto lo mismo que decir que un cuerpo está en otro cuerpo? Esto es imposible, dice Abenpase. Ningún cuerpo puede extenderse o permear a otro cuerpo en todas sus dimensiones. La única forma de decir que un cuerpo está en otro es refiriéndose a la superficie, es decir, que un cuerpo está en la superficie de otro cuerpo. Abenpase nos dice que se debe averiguar si esta superficie es el lugar o bien es algo accidental a la superficie, y si esta superficie no es el lugar, entonces el lugar es el espacio rodeado por la superficie. Y de aquí hay dos alternativas. Que el lugar es lo que rodea la superficie y que el lugar es el espacio dentro de la superficie. Supongamos que pasa lo primero. Perfecto, entonces el lugar es la extensión espacial, entre los límites del cuerpo rodeado. La pregunta es, ¿qué es esta extensión? Si es una extensión que es localizada dentro de esa superficie, como decir las murallas interiores de un jarro, entonces el lugar es un espacio que permanece ahí, independiente de que se llene con vino. Algunos dirán que ese lugar puede moverse y otros dicen que no. Quienes dicen que sí se puede mover llaman a ese espacio vacío y que además es cuantificable. Los mismos aducen que el vacío existe, también dicen que los objetos matemáticos también existen y que no solamente existen, digamos, en la mente, sino que en la realidad. Y en general que todo aquello que puede ser concebido existe. Pero esto, fíjense, ya es salirse más bien de la física de Aristóteles. Lo que está haciendo Abenpase es casi como lo que estábamos hablando con San Anselmo de Canterbury.
Entonces, esto de que el vacío y los objetos matemáticos existen en la realidad para Abenpase no es cierto. Lo concebible nunca es separado de un sustrato. Y en efecto podemos concebir muchas cosas sin ciertas propiedades, como cuando se entiende un cuerpo cilíndrico tan delgado que podemos decir que no tenga peso. De ahí solo nos quedaría la longitud. Abenpase se propone enumerar las posibilidades de mencionar que el lugar es un vacío encontrado en los cuerpos. Si existiese un lugar o una extensión más bien espacial separable, diferente de la extensión de un cuerpo, entonces habrían dos extensiones coincidiendo en un cuerpo, tal como dos líneas pueden coincidir. Para probar lo anterior, tengamos A, B y CD iguales. Una línea AB y una CD iguales. Entonces, en cada una de las partes hay dos extensiones que coinciden. Entonces, supongamos que CD está en el mismo lugar que AB. Lo único que puede conseguir entre CB y AB son sus límites, pero no pueden interpenetrarse. Otra imposibilidad es la que se sigue. Si existiese una extensión espacial y un cuerpo estuviese en ese lugar, y esa extensión no fuera un cuerpo, entonces no podemos decir que un cuerpo, en este caso el lugar, está en un cuerpo, sino que está al lado de uno. Como podemos ver entonces, chiquillos, Abenpase está reconociendo el concepto de lugar por Aristóteles, ¿no? Pero lo está explicando de otra forma, lo está explicando a su forma, digamos, esta forma abenpasiana de explicar la física de Aristóteles. En consecuencia, el lugar de un cuerpo es la superficie la cual lo rodea directamente. Para los cuerpos rectilíneos esta superficie existe desde el exterior, y para los cuerpos circulares la superficie existe en el interior. Los cuerpos circulares que son creados artificialmente no son verdaderos cuerpos circulares, pues no tienen tal perfección y por lo tanto no tienen una superficie que los rodea. De ahí que los únicos cuerpos circulares perfectos sean los cuerpos celestes. Como conclusión, Abenpase nos dice que la definición de Aristóteles con respecto al lugar es correcta. Es el límite de la superficie que rodea un cuerpo. Sin embargo, de lo anteriormente explicado, tendremos que decir que, por ejemplo, el fuego tiene dos movimientos. La superficie que lo rodea, que en este caso sería la superficie interna de la esfera de la luna. Recordemos que el fuego, cuando usted enciende fuego, el fuego se dirige hacia arriba, tiene un movimiento ascendente. ¿Por qué? Porque el fuego pertenece a las estrellas fijas. Las estrellas fijas están hechas de fuego. Entonces ese es su movimiento natural, ascendente. Y como tiene movimiento circular, la superficie externa del aire también sería su lugar. Pero esto es imposible, dice Abenpase. Una cosa no puede tener dos lugares. Nos dice el filósofo que para resolver este problema, que además será resuelto en el libro quinto de esta obra, es que existen movimientos naturales y accidentales. El movimiento circular del fuego es esencial, mientras el que limita con el aire es el accidental. El lugar parece existir siempre y solamente cuando existe un cuerpo. Cuando existe un cuerpo. El lugar no tiene una existencia independiente, sino todo lo contrario. Tiene una existencia con respecto a la categoría de relación. Si el objeto no existe, el lugar tampoco existirá. Si el aire de un jarrón es succionado, entonces el jarrón se quebraría. Lo que está en un lugar se acomoda a la forma del lugar y la materia sería su contenido. Vamos entonces con el capítulo sexto que trata sobre el vacío. En realidad este texto, esta parte es súper breve, porque con respecto al vacío Abenpase no tiene mayores particularidades y explica las mismas razones, teorías de Aristóteles. De hecho, Abenpase nos dice que Aristóteles no se dedicó a estudiar el vacío esencialmente, sino que más bien nominalmente. Bueno, vamos a decirlo. La dificultad que representa la existencia del vacío es notoria. Si el vacío es un cuerpo, entonces tendríamos que decir que es un cuerpo del cual nada podría ser predicado, lo cual es absurdo. Otra imposibilidad tiene que ver con su extensión, pues si se arrojara algo al vacío, este objeto tendría que viajar o más rápido que el aire, o menos rápido, o instantáneamente. Lo lógico es que si el vacío no es un cuerpo,
el objeto tendría que viajar instantáneamente. Pero esto es imposible, dice Abenpase, porque aunque sea instantáneo, hay una trayectoria. Por mucho que sea instantáneo, hay una trayectoria. Si hay trayectoria, tiene distancia. Si tiene distancia, hay tamaño. Y si tiene tamaño, entonces es un cuerpo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, digamos que Abenpase acepta la teoría de Aristóteles con respecto al vacío. Vamos entonces con el concepto del tiempo, que está en el mismo libro cuarto. ¿Qué nos dice Abenpase sobre el tiempo? La verdad es que no difiere mucho con Aristóteles, aunque hay algunas ideas originales que se pueden observar. Abenpase nos dice que ni el tiempo ni el lugar tienen una existencia independiente, sino que siempre se relacionan. No entendido, esta relación no entendida desde la categoría de la relación de Aristóteles, ya que en las categorías los objetos deben existir independientemente. El dónde de una cosa se relaciona con el lugar y el cuándo se relaciona con una parte del movimiento al tiempo tomado por esa parte del movimiento. El lugar y el tiempo no existen de forma independiente entonces. De hecho, el mismo Abenpase dice que existen algunos autores que aseguran que el tiempo existiría incluso si no hay hombre sobre la Tierra. Si esto fuera así, entonces el tiempo habría sido creado inútilmente. El tiempo solo existe si existe movimiento, y es el hombre en particular el que realiza los movimientos. Pero en esto se diferencia con Aristóteles, pues para la estagirita, cuando se pregunta por el cuándo, se está preguntando por el instante. Sin embargo, como podemos ver, para Abenpase se está preguntando por un periodo de tiempo. El instante, recordemos que se supone que no tiene una medición de tiempo. Vamos por el libro quinto, el cambio. Con respecto al cambio, Abenpase tampoco difiere mucho de la estagirita, pero lo que sí difiere es su concepción tanto de la generación y corrupción, movimiento y perfección de las cosas. El cambio se relaciona con el movimiento, por lo tanto debemos describir los tipos de movimiento. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, los que se producen accidentalmente, por ejemplo, un músico que camina o un doctor que se calienta. Parcialmente, cuando un enfermo sana de una enfermedad, cuando su ojo también sana. Y esencialmente, cuando una piedra cae o el humo asciende. Esos son movimientos esenciales. En cuanto a la generación y corrupción, y en este sentido, el cambio pasa del ser al no ser, de la privación a la cosa, de la cosa a la privación. Y la cosa que cambia puede ser de dos modos. Es decir, es la misma cosa desde el principio hasta el final, y en segundo lugar, no es la misma cosa desde el principio hasta el final. La segunda es el cambio en esencia, es decir, una cosa se vuelve totalmente distinta a lo que era desde el principio. Este cambio se llama generación si va desde el no ser al ser, y corrupción si va desde el ser al no ser. Este cambio es llamado perfección si va desde el no ser al ser, pero cuando se dice que va desde la ignorancia, como cuando se dice que se va desde la ignorancia hasta el conocimiento. El proceso opuesto no tiene un nombre especial, pero Abenpase lo añade como olvido. Quizás, dice, quizás. El otro sentido de cambio se puede ver en objetos como la piedra, la cual permanece siempre siendo la misma, solo que puede cambiar de caliente a fría. Ahora bien, como podemos ver, el movimiento siempre se da desde algo existente hacia otra cosa existente, por lo tanto la generación no sería un cambio y la perfección tampoco. El movimiento es un cambio de una cosa perfecta que cambia a otra cosa perfecta. En el caso de la piedra, que no cambia su cuerpo pero sí su temperatura, sería un movimiento esencial, porque no cambia su ser sino que sus accidentes. Entre las categorías de Aristóteles, los únicos cambios posibles son en cantidad y cualidad. Las otras categorías no tienen cambio porque no tienen opuestos. Cambio de sujeto a cambio. Es decir, tenemos que ver si
el cambio puede ser sujeto de cambio. ¿Mm? Y esto puede ser concebido de dos formas. El cambio puede ser pensado como sujeto de cambio, como cuando un hombre está sujeto a un cambio, simplemente. Pero es imposible porque para que exista un cambio el sujeto no debe cambiar, es decir, no debe dejar de ser sujeto para que exista el cambio. Es decir, Abenpase nos dice que hay un cambio cuando una cosa cambia de una a otra, pero se necesita tener un sujeto que cambie. O sea, el sujeto va a ser inamovible. Por ejemplo, imaginemos un hombre. Un hombre es un estudiante de música. Cambia a músico. Se dan cuenta que, en efecto, hay un cambio, pero el hombre sigue siendo hombre, no se destruye. O sea, no puede haber cambio si no hay un sujeto que cambie. Eso es lo que nos quiere decir Abenpase. Pero hay otra forma de concebir el cambio, que un sujeto cambie de un cierto cambio a otro cambio. Es decir, un hombre se recupera y luego camina. Esto es posible de manera accidental y es necesario que sea de este modo, es decir, de la manera accidental. Si un cambio es esencialmente previo a otro cambio, entonces nunca terminaríamos con las cadenas de cambio. Se necesita de un sujeto, como lo habíamos dicho, el cual pueda ser cambiado en sus accidentes. Algunos dicen que el cambio puede ser pasar de la potencia al acto, y ahí el movimiento es una perfección que pasa de la potencia al acto. Y además coincidiría con esto con la definición de Aristóteles, que decía: el movimiento es la actualidad de la potencia en cuanto tal. Voy a leerlo de nuevo, ¿no? El movimiento es la actualidad de la potencia en cuanto tal. En otras palabras, el movimiento es una actualidad en la cual una potencia está todavía presente. De acuerdo con Aristóteles y refrendado por Abenpase, el cambio se da de tres formas: de un sujeto a un sujeto, de un sujeto a un no sujeto y de un no sujeto a un sujeto. Los movimientos son contrarios y entonces la privación en ellos son posibles. Ahora bien, una cosa se dice que está sin movimiento de tres formas. Pasamos a otro tema: lo sin movimiento y lo inmovible. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo está sin movimiento? Algo cuya naturaleza no es movible. Por ejemplo, el sonido no es movible. Algo muy difícil de mover y que cuando se logra mover, lo hace lentamente. Los cerdos y las ovejas, dice Abenpase. Algo que puede ser movido pero no se mueve en cierto momento. Y con respecto a este último, Abenpase nos dice que este es el descanso, pero que de esto hablará más adelante. Contradictorios, contrarios y el medio. El movimiento siempre va de un lado a otro, siempre que estos lados tengan intermedios. Es a esto a lo que llamamos contrarios, a aquellos contrarios, ¿no es cierto?, que tienen intermedios. Pasamos, por ejemplo, del negro, vamos aclarando el color y vamos hasta el blanco, ¿no? Sin embargo, se llama contradictorio aquello que no tiene intermedios. Es decir, solamente hay dos contrarios, sin intermedios. Podríamos nombrar en este caso, por ejemplo, aunque no iríamos mucho a lo... ¿Cómo se llama? A lo metafísico, ¿no? Porque podríamos decir en esto donde solamente hay contrarios, bueno, un tercer excluido. Entre la igualdad y la desigualdad no hay intermedio. O sea, las cosas son iguales o son desiguales, ¿no? Las cosas son justas o son injustas. Ahí no hay intermedios. El medio es aquel presente en los contrarios, pero antes de llegar al contrario, por ejemplo, tenemos el negro y el blanco. Lo que podría ser llamado el medio sería lo menos blanco y lo menos negro. Vamos con el libro sexto, el movimiento y lo continuo. En verdad, Abenpase trata los temas del libro sexto de la física de la misma forma que Aristóteles, quizá con ciertas explicaciones más elaboradas y una que otra digresión. Por ejemplo, una de las cosas interesantes sería la pregunta por el fin del movimiento, es decir, ¿el fin del movimiento está en el reposo
o en el movimiento que le sigue. Para Abenpase el fin del movimiento está en el movimiento mismo, porque en el comienzo está el instante que está compuesto de potencialidad y actualidad. Por eso Aristóteles dice que el comienzo del movimiento no existe. Otra de las cosas interesantes habladas por Abenpase es preguntarse cuándo un hombre muerto muere. ¿Cuándo un hombre muerto muere? Fíjense la pregunta. Esta pregunta no la encontramos en la física de Aristóteles, pero sí la encontramos en los comentarios de los peripatéticos y todos aquellos seguidores o comentadores de Aristóteles. Siempre hablaban de esto, ¿no? De cuándo un hombre muerto muere. En principio debe morir antes o después de su muerte. Veamos las consecuencias de esto entonces. Si muere antes de su muerte, quiere decir que estaba muerto. Perdón, si muere antes de su muerte, quiere decir que estaba muriendo mientras vivía. Si muere antes de su muerte, quiere decir que estaba muriendo mientras vivía. Y si muere después de su muerte, quiere decir que estaba muriendo mientras estaba muerto. Ambas razones, dice Abenpase, son por cierto que imposibles. Por lo tanto, ese hombre nunca murió. Esto parece casi un sofisma, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la muerte? Abenpase dice, la muerte ocurre en un instante, no tiene un periodo, ocurre en un instante, no tiene medición en absoluto, ocurre en un instante. Acuérdense que el instante no tiene tiempo. Es un movimiento, el instante es un movimiento indivisible y el movimiento por necesidad es divisible. El movimiento existe en cuanto es divisible. Otra gran contribución que hace Abenpase en este libro y que tomarán otros comentadores es que si el cambio es divisible o no. Abenpase dice que Aristóteles sugería dos tipos de divisibilidad. Un cuerpo, durante un movimiento, está entre el estado de desde dónde hasta dónde. Y en segundo lugar, una divisibilidad que sobreviene. Lo que se puede ver claramente del texto de Aristóteles es que existe el primer modo de divisibilidad y el segundo es uno menos desarrollado por el Estagirita y más elaborado por Abenpase, el cual se describe como una divisibilidad instantánea, lo mismo que la muerte, ¿no es cierto? Ahí ocurre una especie de divisibilidad, pero en el cuerpo, no es que el instante sea divisible, sino que la divisibilidad la produce el instante, ¿no? Vamos ahora entonces con el libro séptimo, el motor y el movido. Resta ver entonces el movimiento natural de los elementos, por ejemplo, que una piedra se dirija hacia abajo y el fuego hacia arriba. La típica teoría aristotélica de que los elementos tienen un lugar, tienen un lugar. La Tierra tiene, la Tierra, bien digo, tiene el centro de la Tierra. Por eso es que cuando usted agarra un terrón de tierra, va hacia abajo, si usted lo arroja. La piedra también, todo lo que es del elemento tierra, tiende a ir hacia abajo, porque ese es su lugar natural. Lo mismo que el fuego, nosotros sabemos que su lugar natural son las estrellas fijas, ¿ya? Nosotros ya habíamos hablado de esto un poco, y habíamos dicho que Abenpase dice que hay una especie de fuerza motriz que no solo hace que se muevan por sí mismas, sino que también hace que muevan el medio por el cual se desplazan. Y ahí Abenpase nos habla sobre el ejemplo de una partícula de polvo. Una partícula de polvo, ustedes saben que, bueno, el polvo en la lógica de la física antigua, el polvo sería tierra, y la tierra tiene su lugar en el centro de la tierra, por lo tanto el polvo debería ir hacia abajo. Y claro, va hacia abajo, pero bien puede quedarse en el aire por mucho tiempo. Pero ¿cómo esto es posible? Claro, porque el polvo no tiene la fuerza para mover el aire y en consecuencia no puede dirigirse a su lugar natural, que es el centro de la Tierra. Abenpase dice que el polvo solo queda flotando en el aire. Sin embargo, para Aristóteles el medio es absolutamente necesario.
Es absolutamente necesario. La resistencia que se produce al movimiento de un cuerpo no ocurre como lo menciona Aristóteles. Claro, porque para Aristóteles, en realidad, estos medios que existen como el aire, recordemos esta teoría del jarro que está vacío, o el jarrón de agua, que se sustituye, o sea, se tira el agua del jarrón y queda aire en el jarrón. No es que no quede nada, no es que haya vacío, sino que no queda aire, queda algo, ¿ya? Porque acuérdense que Aristóteles no permitía la existencia del vacío. Entonces, esta resistencia, que cuando uno arroja una piedra, no es como ocurre como Aristóteles decía. La velocidad de un cuerpo no es inversamente proporcional a la densidad del medio, sino que es la retardación de la cual el movimiento es sujeto por virtud del medio que proporciona la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Abenpase, que el medio no es absolutamente necesario para el movimiento o la velocidad de los objetos. La verdad es que el medio es solamente un retardo. Solamente es un retardo para los proyectiles. Porque si lo que dice Aristóteles es cierto, entonces, en un supuesto vacío, los objetos tendrían un movimiento violento e instantáneo. Sin embargo, hay objetos que se mueven en un vacío. Y esto quizás no lo vio Aristóteles, pero hay objetos que se mueven en un vacío. ¿Cuáles serán esos? Los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes no tienen medio para realizar su movimiento circular, no tienen aire. Y no obstante, muchos de ellos tienen movimientos distintos. Uno tiene movimientos más lentos y otros más rápidos. Y este fenómeno se produce porque mientras más noble sea un cuerpo celeste, tendrá un movimiento más rápido. Entonces ahí quedamos frenados con la teoría de la física de Aristóteles, porque en realidad Aristóteles, esto del movimiento que habíamos visto, nos queda muy inconcluso con respecto al vacío. Aristóteles dice bien, es perfecto, no existe el vacío, pero en el espacio, en los cuerpos celestes, no hay ese medio. Y aún así, los cuerpos giran, los cuerpos celestes giran. Entonces, ¿cómo explicamos eso, don Aristóteles? Obviamente Abenpase dice, entonces, sugiere por esto que es muy probable que exista el vacío. Por lo tanto, el medio no es importante. El medio es un freno, dice Abenpase. El medio es un freno, pero no es lo esencial para determinar la velocidad o la densidad con la que se va a desplazar un objeto. Bueno, esta parte es esencial porque aquí ya se describe una separación fundamental de la física de Aristóteles. Ya sabemos cómo va a terminar esto con Galileo Galilei y todo lo demás, ¿no? La teoría del ímpetu de Aristóteles quedaría aquí oscurecida por la teoría de Abenpase y por los filósofos que vienen más adelante. Vamos ahora con el movimiento eterno. Ya este es el libro octavo y último de la física. Estudio del movimiento. El movimiento es un inteligible. Y si esto es así, bueno, existen o no existen o son posiblemente existentes. Si el movimiento no existe, entonces todo está en reposo, tal como lo decía Parménides y Zenón de Elea. Pero este es evidente por la sola observación de las cosas, o sea, por la sola observación yo ya me doy cuenta que en realidad sí existe el movimiento. Ahora bien, o hay movimientos necesarios y continuos, o hay sucesivos movimientos posibles. Y si hay un tiempo en que las cosas están en reposo, ya sea antes de la existencia del mundo, o antes o después. El movimiento está conectado con aquello que existe por naturaleza. Es un indicador de vida, el movimiento. Para Aristóteles, el estudio del movimiento es anterior al estudio del mundo incluso.
Cualquier movimiento es precedido por otro. El movimiento es la perfección de lo que está en potencia. Entonces debe haber algo potencial antes de que el movimiento pueda ocurrir. Esa potencialidad existe infinitamente o viene a la existencia, pero en ambos casos es claro que precede al movimiento. Solamente lo que tiene capacidad de hacerse cálido se hace cálido, así como también lo que tiene la capacidad de quebrarse finalmente se quiebra. Por lo tanto, la potencialidad o la potencia precede al movimiento y está siempre en un objeto. Y este objeto puede tomar parte del mundo como un todo, y este objeto puede ser eterno o generado. Fíjense lo que acaba de decir aquí Abenpase. Esto va a ser de alguna manera muy importante para Averroes, porque Averroes va a decir que el mundo es eterno. Y aquí lo está diciendo el mismísimo Abenpase. Está diciendo la potencialidad que está en los objetos precede al movimiento. Y que ésta puede ser eterna, o sea, da una ventana que pueda ser eterna o generada. Pero claro, si nosotros nos concentramos en lo eterno, entonces podríamos decir que el mundo es eterno. Porque tiene esta potencialidad, ¿no? Si este es generado, entonces la potencialidad también es generada. El objeto está en reposo hasta que el movimiento comienza. Supongamos que hay un tiempo t. Entonces el tiempo antes de t, en el cual el objeto tiene la potencialidad de mover, es posible que el movimiento sea actual, pero solamente en t ha sido este necesario. ¿Por qué el movimiento se vuelve actual en t? No por el tiempo, porque el tiempo es homogéneo. Por lo tanto, debe ser por la condición de algo en el objeto. Y si esta condición es generada, entonces es esta la que precede al objeto. Por esta condición es precedida por una potencialidad. Y esta potencialidad por otra, y así. Si el movimiento ocurre a causa de algo que impide el movimiento, es removido. Y esta remoción es un movimiento, el cual también es precedido por una potencialidad, y así también vamos al infinito. O sea, si nosotros hablamos de potencialidades, siempre vamos a hablar del infinito. Se sigue entonces que para todo movimiento hay una serie sucesiva de movimientos predecesores. Todo movimiento está en un tiempo y el tiempo de estos movimientos serían infinitos. Y otra conclusión sería decir que donde no hay tiempo, donde no hay movimiento, no hay tiempo, coincidiendo con Aristóteles. Ahora bien, alguien podría decir que tener movimientos precedentes haría inconsistentes el concepto de cambio, porque el cambio siempre es de algo a algo. Por lo tanto, el movimiento no puede ser continuo. Para esto existen algunas pruebas. Los animales están en reposo y luego se ponen en movimiento sin un movimiento precedente al reposo. En segundo lugar, los objetos inanimados se mueven a su lugar natural sin que les preceda movimiento. Sin embargo, Abenpase nos dice que no todo cambio pasa de algo a algo, sino que también puede llegar al mismo punto como ocurre con el movimiento circular. En el caso de los animales, estos siempre están en movimiento, porque no porque estuviesen en reposo quiere decir que no hayan estado en movimiento antes. Y el crecimiento y el cambio cualitativo se entiende de la misma manera en los objetos inanimados. De acuerdo con lo dicho con Aristóteles y Al-Farabi, hay ciertas posibilidades o alternativas para entender el movimiento. Estos son los opuestos. Por ejemplo, decir todo está en reposo. Pero decir todo está en reposo va en contra de la observación de las cosas, porque ya dijimos que es evidente que las cosas están en movimiento por la sola observación. Ahora, ¿qué pasa si decimos que todo está en movimiento? Claro, no va en contra de la observación en general, pero en específico los animales pueden estar en reposo y los objetos inanimados como las piedras pueden estar en reposo también. Y el congelamiento sería otro ejemplo de reposo. Entonces, no todo está en movimiento. Ya, ¿y qué pasa entonces si decimos que unas cosas están siempre en movimiento y otras siempre en reposo? Claro, en efecto, dice Abenpase, se observan cosas que siempre están en movimiento como el sol y las estrellas, y otras siempre en reposo como la Tierra. Pero esto se refuta de la misma manera que las alternativas anteriores, diciendo que algunas cosas a veces se mueven y a veces están en reposo. Por lo tanto, no podemos decir siempre. Y en cuarto lugar, a ver si podemos con esta. En ciertas cosas el movimiento y el reposo son posibles.
Y esto no se puede refutar por simple observación. Se debe ir más allá, dice Abenpase. Es en este punto donde Abenpase se propone analizar los movimientos esenciales y accidentales. Los movimientos causan movimiento ya sea de manera accidental o esencial. Una persona enferma puede ser curada por el humo y el agua puede ser calentada por estar dentro de un jarrón, pero esencialmente es el doctor quien cura al enfermo y el calor el que calienta el agua. Lo que se mueve esencialmente se mueve por sí mismo y no necesita una causa eficiente para hacerlo. Se mueven acorde a su naturaleza y a veces no acorde a su naturaleza, por ejemplo, por compulsión, como una roca lanzada al aire. Ahora bien, con respecto a los objetos naturales, como el aire, la tierra, el fuego y el agua, no está claro, dice Abenpase, si estos tienen un lugar natural hacia donde moverse, o bien algo los impulsa a moverse. En el caso de los animales y los cuerpos celestes, está claro que se mueven por sí mismos. Pero se fijan, aquí Abenpase dice que no está claro si estos objetos, los elementos, tienen un lugar natural, o si bien hay algo que los impulsa a moverse. Pero ya habíamos visto en los libros anteriores que hay una fuerza motriz. Abenpase cree que hay una fuerza motriz. Sin embargo, acá en este libro dice que no queda claro si hay una fuerza motriz que los mueve o si estos tienen un lugar natural a donde se dirigen por sí mismos. ¿Podríamos tomarlo como una contradicción? La verdad es que no lo sé. O sea, claramente es una. O sea, se está diciendo una cosa y después está diciendo otra. Sobre todo esta parte del libro, en todo caso, en la parte última, porque acuérdense que esto no es una obra uniforme. Los comentarios de la física de Aristóteles, que obviamente existieron de forma uniforme, pero nos llegan hasta nuestros tiempos de forma fragmentada, lamentablemente. Entonces se tuvo que reunir todo el documento. Pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar con esa fuerza motriz, ¿no es cierto? Nosotros nos tenemos que quedar con esa porque así ha pasado la historia Abenpase, hablando de esta fuerza motriz, que después van a tomar muchos otros filósofos como Buridan, por ejemplo, y también Galileo Galilei. Lo que se mueve naturalmente se divide en dos: lo que puede tener un solo movimiento y lo que se mueve por sí mismo y tiene varios movimientos, y puede estar en reposo por sí mismo. Tienen el principio y movimiento y el reposo, además, en sí mismos. Luego se dividen los movimientos en aquellos que son necesarios y otros que son innecesarios. Por ejemplo, el movimiento natural de los elementos es necesario, esto que vayan a su lugar, ¿no es cierto? Y el movimiento no forzado y voluntario de los animales. Diferentes tipos de potencialidad. La potencialidad precede al movimiento, eso ya lo habíamos dicho. La potencialidad siempre quiere decir que no hay una actualidad presente y que el no ser de una actualidad puede estar conectado con una potencialidad directa. Por ejemplo, el aire no es visible si no hay luz. La potencialidad de la vista, de ser visto, está conectada con la falta de luz. Y la luz ya sería, ¿no es cierto?, el acto. Los elementos se mueven a su lugar natural si ellos están en un lugar diferente al que pertenece y si nada previene su movimiento. Y esto puede pasar de de dos formas solamente. El cuerpo fue transportado por la fuerza de su lugar natural a un lugar diferente, y el cese de esta fuerza es el movimiento verdadero y natural de los elementos. Claro, yo arrojo la piedra y cuando termina este impulso empieza a tener su movimiento natural la piedra, que es hacia abajo. En segundo lugar, el cuerpo es generado de otro, por ejemplo cuando el agua se transforma en vapor. Y a partir de esto se deducen otros tres tipos de movimiento. El movimiento obligatorio, que es el movedor está fuera del moviente. El movimiento natural de los cuerpos inanimados. Los movedores son los generadores del cuerpo y remueven los obstáculos. Y finalmente los que se mueven por sí mismos, en ellos mismos, porque dentro de ellos
existe un principio de movimiento. Bueno, con todo esto, hay un primer movimiento que se mueve por sí mismo, dice Abenpase, y es este último que acabamos de decir. El movedor causa el movimiento, ya sea por sí mismo o por algo más. En el primer caso, el nombre que recibe este movedor es el de primer motor, dice Abenpase. El primer movedor en realidad es el primer motor. Por lo tanto, el hombre que mueve una vara y luego mueve una piedra con la vara es el primer motor de la cadena de movimientos. Los demás, la vara y la piedra, serían sus instrumentos. La serie de movedores que son movidos por algo más no pueden ser infinitos. De hecho, si no hay primer motor, tampoco habrá último motor. Sin embargo, como es evidente que existe un último motor, entonces se entiende que existe un primer motor. Objeción contra este argumento. Se podría objetar este argumento diciendo que el último motor es movido solo esencialmente por el motor más próximo a él y que los anteriores son solo movedores accidentales. Y aquí hace un ejemplo propio de la cultura musulmana. Abenpase dice: Al-Rasid es esencialmente movido por Al-Mahdi. Entonces imaginemos que Al-Mahdi le toca el hombro a Al-Rasid. ¿Ah? Lo mueve esencialmente, lo toca directamente. Entonces Al-Mahdi luego es esencialmente movido por Al-Mansur. Es decir, imaginemos a Al-Mansur tocando a Al-Mahdi, digamos tomándolo por el hombro también. En este caso, Al-Rasid es accidentalmente movido por Al-Mansur. Claro, Al-Rasid tenemos que ponerlo en la última cadena. En la última cadena. Es el último motor, no el primero, el último motor. El primero es Al-Mansur, porque toca Al-Mahdi y Al-Mahdi toca a Al-Rasid. Entonces, de alguna manera, Al-Mansur llega a tocar a Al-Rasid por medio de Al-Mahdi, pero claro, ese es accidentalmente y no esencialmente. No esencialmente, porque es Al-Mahdi el que toca esencialmente a Rasid. Y esto ocurre igual con los ancestros, a excepción del padre. Por lo tanto, nada previene que esta serie de motores pueda ser infinita en el caso de la procreación. Un número infinito de ancestros es posible, dice Abenpase. Ahora bien, se puede considerar que este es un infinito en potencia y no un infinito en acto. Sin embargo, si la serie de motores mueve esencialmente a todos, entonces no puede seguirse una línea infinita. En este caso, no habría primer motor ni último motor, sino que estarían todos unidos. Y eso es imposible. Eso es imposible. Es por eso que Aristóteles dice que el infinito esencial no es posible y en consecuencia debe existir un primer motor que los mueva a todos. Pero de acuerdo a Abenpase, Aristóteles no se hace cargo de la línea infinita de ancestros, diciendo simplemente que sí sería infinita, mientras que no sería infinito el número de motores. Pero esto yo no recuerdo que Aristóteles haya hablado en la física del caso de los ancestros. Realmente no lo recuerdo, no sé si Abenpase lo estará confundiendo, pero la verdad es que yo no recuerdo que Aristóteles haya hablado en la física de esto de los ancestros. No sé si a lo mejor lo habrá mencionado en otra obra, en metafísica quizá, pero no sé, yo por lo menos no lo recuerdo. No sé si alguno de ustedes recordará que haya dicho algo así parecido, al menos Aristóteles, ¿no? Bueno, aquí Abenpase nos da la misma historia de Aristóteles en cuanto al primer motor. El primer motor es inmóvil y no es un cuerpo. El primer motor es ese que lo mueve a todos y es un motor que no mueve esencialmente, sino que lo hace accidentalmente. En consecuencia, hay dos tipos de primer motor. Uno corpóreo, que se mueve y que mueve esencialmente. Para moverse y mover a los demás debe ser divisible. Y otro que es incorpóreo, que no se mueve y que mueve accidentalmente. Para ser corpóreo y mover a los demás sin ser movido, debe ser indivisible. Y ahí llega la misma teoría que Aristóteles.
Chicos, terminamos el comentario a la física de Aristóteles. La verdad es que nos salió bien largo, pero teníamos que hacerlo porque estas son las primeras visiones de Abenpase con respecto a su obra. Claro, porque Abenpase comienza con muchos comentarios a Aristóteles y después de ahí él empieza con su propia obra, digamos, con su propia visión. De hecho, están los comentarios. Estos son los comentarios de la física. Después vendría sobre el alma, ¿ya? Que de hecho como que pertenece a la física, de acuerdo con los biógrafos de Abenpase, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas más importantes de este comentario a la física de Abenpase es, en primer lugar, la fuerza motriz de los objetos. Porque ya se había venido comentando con Juan Filopón, como lo habíamos dicho, que los objetos no es que tiendan a un lugar natural, no es que tengan un movimiento impreso en ellos mismos, sino que hay una fuerza que los impulsa a dirigirse a su lugar natural. Es decir, Abenpase, claro, en unos pasajes ponía en duda el lugar natural, lo pone en duda, pero se sigue sirviendo de los mismos porque no tienen en realidad cómo rebatir que no existen esos lugares naturales de los objetos. Entonces sigue utilizando los mismos términos. Pero el tema es que él reconoce, y eso es muy importante, que él reconoce que hay una fuerza motriz, que él le dice fuerza espiritual. Fuerza motriz lo decía Juan Filopón. No, dice Abenpase, hay una fuerza motriz que mueve los objetos. Y esta fuerza motriz tendría que ser lo que se descubre muchos siglos después como la gravedad. Podríamos decir que el mismo Abenpase con Filopón, Buridan y otros más son, digamos, los que empezaron a dar las primeras nociones, porque esto es una noción, no es un concepto acabado de lo que habla sobre el movimiento natural de las cosas, sino que es una noción. Estamos hablando de una fuerza espiritual en el caso de Abenpase, ¿no? Ese yo diría que es uno de los temas más importantes. Y el otro tema, que también es importantísimo, es el del vacío. Porque si se fijaron, cuando nosotros vemos el concepto del vacío, pareciera ser que Abenpase lo describe bien de acuerdo con Aristóteles, ¿no es cierto? Mire, el vacío en realidad es bastante difícil de explicar, no es muy sensato pensar en que existe vacío, etc. Lo mismo que Aristóteles, lo mismo razonamiento. Pero cuando empezamos a hablar de los cuerpos celestes, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa con Abenpase. Y ahí Abenpase nos dice, bueno, los cuerpos celestes no tienen los medios, no tienen aire para que puedan moverse, entonces, y se mueven de todas maneras. Entonces, ¿cómo es que no se puede producir movimiento con vacío? Y ahí, entonces, pareciera ser que no está tan de acuerdo con Aristóteles Abenpase con respecto al vacío. Entonces se abre aquí también, eso es lo que abre también aquí Abenpase, abre otra posibilidad a que empiece a creerse sobre la posibilidad del vacío. Porque para Aristóteles, recordemos, horror vacuo. Aristóteles no podía soportar la existencia del vacío. La encontraba ridícula, absurda, ¿no? Es como cuando uno dice de la nada, nada puede venir. Pero claro, cuando nosotros empezamos a hablar del espacio, como dice Abenpase, empezamos a hablar de del movimiento de los cuerpos celestes, ahí no están los medios, se supone que habría un vacío y aún así los cuerpos se mueven. Y Abenpase ahí está abriendo una puerta. Está abriendo una puerta a que se considere el concepto de vacío. Entonces por eso yo encuentro tan importante estos comentarios a la física de Aristóteles, además de explicar otras cosas de manera mucho más detallada, de manera mucho más analógica y desde la perspectiva cultural del territorio en el que se encuentra Abenpase, ¿no? Así que una obra muy buena. Leerlo puede ser tedioso, está en inglés con la obra del autor, ¿no es cierto?, que mencioné antes, que es Paul Letting.
Paul Letting, ¿ya? Búsquenlo y bueno, ahí pueden ver el comentario de la física de Aristóteles, y no solamente por parte de Abenpase, sino que está por Juan Filopón, por Yaija y además por Ibn Rushd, es decir, Averroes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Les mando un fuerte saludo, muchachos. Ustedes colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes. Y tampoco se me olvida saludar a nuestro estimadísimo amigo Gab Welther, que por cierto que le gustó el anuncio de este podcast sobre Abenpase, ¿no? Gab Welther, muchas gracias por tus colaboraciones. Ya hace 4 meses que estás colaborando con este gran canal, así que te lo agradezco de corazón, de verdad, Gab Welther. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes poniendo clic en el botón unirse, donde van a aparecer 4 membresías. Y en esas 4 membresías, bueno, usted selecciona la que le acomoda más en términos monetarios. Y si no le acomoda ninguna de las 4, bueno, usted siempre puede agradecer en el botón gracias y dar una suma de dinero determinada y así ayudar a este proyecto que es Filosofía Apuntes, que si bien hemos estado ahí con harta cosa, chiquillos, derecho es muy difícil, es una carrera muy muy difícil. Entonces, y trabajar en 2 trabajos y mantener un canal realmente no es nada fácil. Así que eso, muchachos, que estén bien, cuídense, chao.